Buenas noches, bienvenidos a su programa de liderazgo y tecnología con sentido humano. Yo soy María Padilla Olvera, soy estratega de equipos de alto rendimiento y me gusta ayudar mucho a los emprendedores, a los líderes. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es precisamente el emprendimiento, porque dentro de lo que es el project management, pues siempre encontramos colegas que en algún momento de su vida han pensado en emprender y siempre están buscando el cómo lograr ese emprendimiento. Así que hoy tengo una invitada que nos va a compartir cómo podemos aplicar lo que es la gerencia de proyectos en el emprendimiento y sobre todo con un enfoque ágil. Buenas noches, Lili. ¿Cómo estás? Buenas noches, María Padilla, encantada y muy agradecida contigo por invitarme a este programa con ese nombre de liderazgo, tecnología y sentido humano, ¿no? Creo que es súper importante en estos tiempos, humanizando la gerencia de proyectos y las tecnologías. Exacto. Bueno, Lili es nuestra invitada. Ella tiene experiencia de más de 20 años en lo que es la gerencia de proyectos, en procesos, en agilidad y ahora pues en emprendimiento. Así que nos va a compartir esa experiencia que ha adquirido durante todos estos años y nos estará hablando de cómo aplica ella la gerencia de proyectos en un emprendimiento. Si nos quieres platicar más a fondo de a qué te dedicas y por qué te gusta hacer esto, Lili. Bueno, imagínate, yo vengo de ser de la rama de la economía. Soy economista, me especialicé en la maestría de gerencia de proyectos y poco a poco me fui especializando en la gestión de riesgo en los proyectos. Y eso siempre me dio la posibilidad de entender ese enfoque integral o esa visión 360 grados en los momentos de elaborar los proyectos o elaborar los procesos, porque siempre nos preguntamos qué nos puede pasar desde el punto de vista del riesgo en el proceso y en el proyecto. Entonces, este mix, yo tengo, como digo yo, una triada, proyectos, proceso y riesgo, y ahora la enmarco en un círculo de la agilidad. Ha sido como mi ámbito de acción en los cargos donde me he venido desempeñando en empresas de consumos masivos, de consultorías de recursos humanos, de banca y de seguros, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que vengo a compartir, como tú bien decías, es cómo utilizar en los emprendimientos la gerencia de proyectos como una estrategia y como una metodología para agregarle valor a nuestro emprendimiento, para agregarle valor al cliente al cual vamos a llegar y todo eso, cómo hacerlo de la idea, llevarlo a la acción, pero con una acción que genere impacto, ¿no? Excelente, Lili. Pues adelante, me gustaría que empecemos a adentrarnos en el tema y que nos vayas compartiendo cómo aplicas tú la gerencia de proyectos o cómo nos ayuda la gerencia de proyectos dentro de los emprendimientos. Sí, mira, es sin duda una herramienta valiosa, porque normalmente los emprendimientos surgen, bien sea entre una conversación de amigos sentados en un café, tengo una idea y quiero avanzar, y tiene un elemento muy importante, que es la motivación y el coraje, ¿no? Que forma parte también un poco de esos valores que lleva la agilidad. Pero llega el momento que van surgiendo las ideas y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Y el enfoque de la gerencia de proyectos, como que ese valor agregado que le viene a dar al emprendimiento, es justamente a darle estructura, a empezar a hacer aquello que esa idea, ese entusiasmo, a empezar a definirlo en fases, a identificar los entregables, a ver en esos productos qué actividades necesitamos hacer para poder alcanzarlos y empezamos a incluso a crear la red de stakeholders. ¿Quiénes pueden ser los stakeholders de nuestro emprendimiento? Los aliados o los detractores, ¿no? Porque pues identificando esa matriz de stakeholder que nos da la práctica de gerencia de proyectos, nosotros podemos decir, bueno, quienes de alguna manera nos pueden apoyar, no solamente desde el punto de vista financiero, sino incluso gente con talentos o con recursos que pueda formar parte de este proyecto, ¿no? De este emprendimiento. Y está creando como una red colaborativa en el marco del emprendimiento que vamos a hacer. Entonces, bueno, yo siempre parto de la metodología basada en los pilares del PMI, ¿ok? Identificamos nuestro alcance, cuáles son los objetivos de este emprendimiento, los entregables, identificamos las actividades, ¿ok? Necesarias para alcanzar ese emprendimiento y sobre todo ayudamos en cada una de las sesiones con las que estamos con los emprendedores a explorar posibilidades, ¿ok? Porque a veces o no tienen la información o probablemente dicen, no, eso es muy complicado. Y entonces empezamos a ver desde aquello que parece complejo o difícil a empezar a explorar opciones de solución
para poder alcanzarlo, ¿no? Esto lo vamos llevando a través de mentorías o de asesorías y que son 10 sesiones y cada sesión, bueno, vamos a ir cubriendo un elemento. En uno el alcance, los entregables, en otros los riesgos, en otros los recursos, en otros hacemos una estimación de presupuesto, ¿ok? De costo, cuánto nos puede costar ir alcanzando estos entregables. Y bueno, y vamos incluyendo en el concepto de la agilidad que cada entregable pues va a ser como de manera incremental, vamos a ir mejorándolos en cada una de nuestras sesiones, ¿no? Entonces, esto es como una actividad que a la larga termina siendo bastante interactiva entre el emprendedor y lo que va interactuando conmigo. Se lleva la tecnología o la técnica, pero también se lleva su emprendimiento estructurado, con opciones, con posibilidades, con riesgo, y eso es importante, ¿no? Claro que es súper importante, Lili, porque normalmente, como bien lo dijiste tú, cuando una persona quiere emprender, pues tiene mucho entusiasmo y muchas ganas de hacerlo, pero no sabe el cómo. Y entonces, pues como bien lo dices, a lo mejor cuando empieza sí puede realizar varias actividades la misma persona. Sin embargo, en el camino, pues tiene que ir creando su equipo de poder. Y ese equipo de Claro. poder, pues debe de tener como la habilidad para conectar con esas personas que tienen talentos diferentes a los que tiene esa persona, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo ya tengo talentos a lo mejor para relacionarme con las personas, pero no tengo talentos para ejecutar las actividades, pues entonces necesito traer esa gente que va a Mm, ejecutar las actividades y que va a hacer que las cosas sucedan dentro de la empresa. Entonces, totalmente. entonces sí es bien importante que se le vaya dando una estructura a eso que nosotros queremos lograr. Muy bien, pues entonces continuemos con esas estrategias que tú compartes para los emprendedores. Sí, sí, y en ese concepto también lo ayudamos porque la idea no es que su emprendimiento es salir y colocarlo en las redes y decir, ya, emprendí y estoy en las redes, ¿no? Sino también darle estabilidad a lo largo del tiempo, o sea, que vaya cumpliendo el ciclo de vida, no solamente como proyecto, sino como producto, una vez que el mismo salga a producción o salga al mercado, ¿no? Entonces, también lo ayudamos como ver, bueno, ¿cuál es tu estrategia? ¿Qué tienes pensado para poder de aquí a los 3 meses que salgas, de aquí a los 6, de aquí al año, a los 3 años, a los 5 años, para darle sustentabilidad a ese emprendimiento y que no termine fracasando? Porque a lo mejor en esa idea, sí, salimos y hacemos muchas cosas de inmediato, nos colocamos en las redes o colocamos las etiquetas o el logo y ya creemos que estamos listos. Entonces evaluamos también temas legales, o sea, tu emprendimiento requiere de una asesoría legal, por ejemplo, o de papeles, si vas a abrir sedes, por ejemplo, en algunas de las experiencias me tocaban con emprendedores que iban a establecer su emprendimiento fuera del país. Entonces, bueno, conoces el mercado legal, conoces los requisitos que necesitas para estar y funcionar en ese mercado, ¿ok? Que de alguna manera, después que sales, no es que digas, ay, mira, no podemos o tenemos que retrasarlos, ¿no? Entonces, buscamos opciones de solución, buscamos recursos, como tú bien dices, quién es nuestro equipo, quién es nuestra red de apoyo, quiénes pueden ser nuestros detractores, tenemos competencia, cuáles son nuestros clientes y cuál es el patrón de comportamiento de esos clientes para poder crear estrategias comunicacionales, para que nuestra comunicación con los clientes o con los stakeholders sean más efectivas también. Y eso forma parte como de ese esboce o ese desglose que vamos haciendo en nuestras sesiones de trabajo. Ok. Oye, ¿y cuáles son los principales riesgos que consideras que se van encontrando en el emprendimiento? Sobre todo cuando, como dices, a veces salimos como caballos desbocados y sin ninguna estrategia. Entonces, ¿cuáles son esos posibles riesgos que tú detectas cuando empieza un emprendimiento? Sí, bueno, mira, me ha tocado un portafolio diverso de riesgo, vamos a llamarlo así, un mapa diverso. Me ha tocado mucho los temas económicos, ¿ok? Las devaluaciones de moneda en los países de Latinoamérica, tanto Caracas como, bueno, como la Argentina, y hoy por hoy dentro del mercado chileno también. He observado mucho eso, he visto la ausencia de esa visión de tener por lo menos más de un proveedor de servicio que te apoye a ti dentro de tu emprendimiento porque te casas normalmente con un solo proveedor y a la larga tienes que buscar como una opción porque el día que ese proveedor no esté, entonces también afecta la cadena de suministro o el desarrollo de tu producto, ¿no?
Claro. Y esos elementos también son importantes. Nos hemos encontrado con, bueno, con los trámites legales, ¿ok? Que puedan no estar teniendo papeles aptos o completos para poder colocar en funcionamiento ese emprendimiento. Y sobre todo, me he encontrado con esa falta, vamos a llamarlo ese riesgo positivo, que también lo vemos dentro del enfoque de gerencia de proyectos, porque no solamente vemos los riesgos negativos, sino vemos qué cosas nos pueden impulsar a nosotros, ¿no? Lili, Eh, compártenos, me gustaría que ahorita que tocaste ese tema de los riesgos positivos, que nos Ujú. compartas más a detalle, porque yo me he encontrado con muchas personas que solo me hablan de los riesgos negativos y no ven los riesgos positivos. Entonces, me gustaría que toques más a detalle cuáles son esos riesgos positivos y cómo nos pueden ayudar. Sí, imagínate, bueno, partimos que el riesgo positivo siempre es aquello que puede ocurrir que nos ayude a alcanzar los objetivos del proyecto, que nos acelere en algún momento un entregable o una actividad que tenemos concebida y que si al hacerlo pues nos impacte lo menos posible, ya sea el presupuesto o el alcance o el tiempo que hemos definido. Entonces, dentro de los emprendimientos, por ejemplo, cuando las personas ven las evaluaciones como un riesgo negativo, yo los ayudo a ver, bueno, pero ¿en qué te puede impactar o qué cosas puedes hacer para que esa devaluación la puedas convertir en algo a tu favor en estos tiempos? Entonces, puede ser tener una planificación en las compras, por ejemplo, e incluso utilizar tus redes de contactos para generar el impulso de tu emprendimiento o tu comercialización para generar ese face to face o ese boca a boca con el emprendimiento. Entonces buscamos las conexiones, buscamos verle, generar estrategias de compras anticipadas, manejar un stock de remanente financiero y no quedarte siempre sobre las cuentas. Okay. Entonces, ¿cuál puede ser tu flujo de caja, tu remanente financiero también? Que en un principio puedes verlo, ¿no? Como un flujo de caja variable, pero no, te ayuda a ser como más previsivo para manejarte ante aquellos momentos en que tu emprendimiento no tenga ese flujo de caja que te pueda estar generando cierta holgura financiera o cierta ganancia, ¿no? Y que te comprometa tu estabilidad en el próximo mes, que también es importante, ¿no? Ok, perfecto. Y ya que estamos en esto de los proyectos y el emprendimiento, ¿cómo aplicas la agilidad en el emprendimiento? Bien, bueno, mira, fíjate que con la agilidad lo que hemos ido incorporando esa visión bueno, del product owner que viene siendo ese gerente de proyecto, con cada uno de sus participantes que van a estar constituyendo su equipo de proyecto, ¿verdad? Pero esos productos y esos entregables, pues los compartimos como en ese sprint que vamos a ir desarrollando y sobre el cual vamos a ir midiendo resultados, que a veces no necesariamente tenemos que esperar que un entregable esté listo para empezar, sino podemos ir identificando entre los entregables de nuestro proyecto, bueno, en cuáles ya podemos ir empezar trabajando y de manera incremental y logrando resultados sin esperar a tener una actividad completa para poder continuarlo, ¿no? Entonces, más allá que una vez que identificamos el alcance, que siempre es la base, indistintamente de que tengamos la agilidad o no, tenerlo claro, pues empezamos a identificar, bueno, cuáles de estas actividades, cuáles de estos entregables podemos ir empezando a elaborar de manera progresiva e incremental para ir viendo si nos gusta, cómo tenemos y no esperar como hasta el final para ir haciendo el lanzamiento de marca, ¿ok? De repente podemos empezar a crear una campaña, nos ha servido mucho estas campañas como de incógnitas o de campañas sospechosas en las redes, Ajá. antes que llegue el emprendimiento. Entonces, en otro tiempo decíamos, no, teníamos que tener el emprendimiento para después poder hacer la publicidad o lanzarlo. Y pues bueno, ha sido parte un poco de esa práctica de la agilidad, ¿no? Y bueno, rescatar un poco esos conceptos que implica el compromiso, el coraje, el foco, la apertura y el respeto entre las personas que están participando dentro del equipo, que son algunos de esos valores que implica la agilidad, ¿no? Lógicamente, pues no, en los emprendimientos vamos a ir de la mano de esa relación de las personas para poder ir alcanzando la documentación. No nos vamos a enfocar tanto en llenar documentos o en llenar planes de negocio, salvo si tenemos que ir a una instancia de una institución financiera para pedir un crédito, por ejemplo. Pero sí vamos a buscar que la identificación de esos entregables y de esas actividades que nos permitan generar relación, conexiones entre las personas para poder lograr sus resultados, ¿no? Ok. Sí, sí. Y no pensar que como que suele suceder un poco, ¿no? Que el ser ágil quiere decir que va a ser rápido y nada, ¿no?
Es sencillamente tener capacidad de respuesta, pero ante una estructura. Lili, me quedé pensando, con todo lo que estás diciendo, me quedé pensando. Por ejemplo, para una persona que no ha tenido contacto con lo que es la gerencia de proyectos, si es emprendedora o quiere ser emprendedora, ¿cuáles serían los beneficios de que aplique estas técnicas de la gerencia de proyectos? Bueno, imagínate, eso ha sido mucho de mis clientes, porque decían, algunos decían, no, Liliana, pero es que a mí me parece que la gerencia de proyectos, eso es para las organizaciones, uno tiene que estudiar mucho o prepararse mucho en eso. Yo decía, bueno, ahí está justamente el valor agregado de esta píldora, porque te das cuenta que puedes ir tomando información que vas a ir aplicando y que de manera sencilla puedes aprenderla y aplicarla, porque claro, no vas a probablemente a crear una línea base de costo o de tiempo, pero Ok. sí dentro de un emprendimiento para hacer un control y seguimiento, ¿no? No vas a llegar a ese tecnicismo con él, o no vas a llegar al tecnicismo de hacer una estructura de proyecto, colocarla en el project, probablemente lo montas dentro de un Excel y lo vas avanzando y cada hojita de Excel o cada entregable tiene su listado de actividades y ahí mezclamos con la agilidad, ¿no? Pero va a ayudar, va a ser positivo porque les va a ayudar a incrementar la probabilidad de éxito de su emprendimiento, o sea, van a tener una visión 360 grados, no solamente guiados por la idea, sino que van a tener diferentes elementos al momento de considerar. Yo siempre se los coloco como un rompecabezas, todas las piezas tiradas sobre la mesa, pero cuando trabajamos con gerencia de proyecto, cada una de esas piezas va a ir cumpliendo como un rol hasta que logramos ver la figura completa armada en el rompecabezas, ¿no? Y yo creo que eso es lo que ellos se llevan una estructura, se llevan una base metodológica, se llevan incluso posibilidades de explorar opciones que antes no las contemplaban, porque el análisis de riesgo positivo y negativo te ayuda a ver opciones. Y la idea no es que ellos al aplicarlo digan, ay, no, como que no voy a hacer mi emprendimiento porque esto es muy complicado, sino que tengan un roadmap, una brújula sobre Ok. el cual edificarse y esa motivación y ese coraje esté canalizado Yo creo que sobre todo para eso, el objetivo. analizar y enfocar, como dijiste bien, el hecho de enfocar a las personas es súper importante porque pueden tener Sí. mucha experiencia, mucho conocimiento, pero si no lo enfocan, se pierden. Y cuando tú les das esa línea, pues es una manera de que los guías, de que llegan a donde quieren estar de una manera mucho más rápida. Y, oye, y bueno, para seguir rompiendo paradigmas, esto es para las personas que no tienen experiencia en lo que es la gerencia de proyectos. Pero también Ujú. se podría decir que una persona que tiene mucha experiencia en la gerencia de proyectos, si quiere emprender, le va a ser muy fácil. Pero también te puedes encontrar con algunos obstáculos. Entonces, ¿cuáles creas tú que sean los obstáculos a los que se enfrenta una persona que ya tiene la experiencia y ahora quiere emprender? Bueno, que se vuelva tan estructurado, tan apegado al plan que no se permita experimentar. Ok, que se quede enmarcado en todas las técnicas o en lo que debe ser en el plan y no en la ejecución. Ok, y eso suele pasar mucho cuando tú vienes de siendo gerente de proyecto, cuando vienes apegado mucho a todas estas técnicas. Entonces, bueno, cuando te toca generar tu propio emprendimiento, tú te enfrentas, te puedes presentar a ese desafío. O sea, quieres tener todo tan estructurado, tan contemplado, que no sabes el momento como que en el que efectivamente vas a arrancar, que ese coraje y ese impulso sí lo tienes al revés, cuando no tienes la experiencia y si tienes y después vas integrando la metodología, ¿no? Eso es uno de los desafíos. Los otros desafíos a los cuales te puedes encontrar es que a veces como dicen, en casa de herrero cuchillo de palo, que vienes después de toda esta experiencia y tú crees que como emprendedor lo puedes hacer más fácil y dejas de colocar elementos claves, como por ejemplo, a veces evitas la estructura de costo o no analizas adecuadamente la estructura de costo, que es importante en un emprendimiento para garantizar la sustentabilidad o la sostenibilidad de ese emprendimiento.
Entonces de ahí se derivan otras estrategias que pueden ser, bueno, voy a generar una planificación de compras, si ese es el insumo que yo siempre necesito, voy a garantizarlo para que siempre esté, voy a buscar diversificación de proveedores. Entonces, a veces los desafíos son más como que le tememos a la ejecución, ¿ok? O le pueden temer a la ejecución del emprendimiento. Y yo siento que a veces es maravilloso, sobre todo me ha tocado apoyar a muchas personas en lo que es emprendimientos para el desarrollo de sus servicios de consultoría. Ok. Entonces, eso ha sido una experiencia bien bonita porque a la larga, a pesar de que ellos tienen todo el conocimiento técnico en lo que van a ofrecer o en lo que pueden ofrecer, cómo lo estructuran para llegarle al cliente ha sido, ha sido fascinante, ha sido un desafío porque como que hay que desarrollar un enfoque de consultor distinto al del experto. ¿Okay? Y bueno, y eso lo vas construyendo en la medida que vas interactuando, en la que vas desglosando cuáles son sus objetivos, cuáles son sus valores, cuál es su premisa o su promesa de servicio que quiere generar para que en conjunto ese emprendimiento de la consultoría pueda tener un sentido, ¿no? Y pueda generar también sustentabilidad en el tiempo. Ok, oye, ya ves cómo a los dos grupos los puedes apoyar, ¿no? Porque uno tiene así como todas las ganas de hacerlo, pero no tiene el cómo y lo único que haces es enfocarlo y darle las herramientas, ¿no? Y a la otra persona que tiene todo el conocimiento, sin embargo, pues como dices tú, tiene ese temor o a veces por querer ser perfeccionista, pues no ejecuta. Entonces, pues también hace falta ese empujoncito y enseñarles a ser más flexibles, pues para que puedan ejecutar ese emprendimiento y se atrevan. Sí, de hecho, mira, te cuento que yo tengo un libro escrito con una astróloga venezolana Ok, que se llama Activa tu trígono de poder financiero. Entonces, hicimos el engranaje de las mejores prácticas de gerencia de proyectos en función a los signos zodiacales, ¿no? Y al temperamento de fuego, aire, tierra y agua que tiene cada uno, ¿no? Entonces, y fue interesante porque hacíamos como que sesiones después con las personas y veíamos como de algunas personas a los elementos del signo tierra le costaba más fluir, o sea, se activaba su trígono financiero a través del aire y le gustaba ver los riesgos, ver las posibilidades porque estaba pegado a su estructura, a su plan, ¿no? Entonces, fuimos integrando prácticas de gestión de riesgo, prácticas de gestión de gerencia de proyectos y prácticas de gestión al cambio a estos prototipos de personalidad en función a su sol zodiacal. Y oye, ¿tienes tu justamente como libro? ¿No tienes tu libro acá que lo puedas mostrar? ay, no tengo uno aquí, déjame ver si tengo uno por aquí cerca, pero lo mencioné porque hizo clic con la información. Está Adelante, en sigue, tú Amazon. síguele, tú fluye. Está en Amazon, ¿ok? Está en Amazon, se llama Activa tu trígono de poder financiero, con Albanela Ravelo y Liliana Barrio. Y fue interesante porque fue justamente como ese approach humano de las técnicas, de las prácticas gerenciales, de gerencia de proyectos, de gerencia de riesgo y gestión al cambio, en función a los temperamentos, porque no podemos perder de vista que detrás de un emprendimiento pues también somos humanos. Por eso me Exacto, encantaba el título de tu programa, exacto. ¿no? Porque eso nos caracteriza. Entonces podemos tener la metodología, tener la experiencia, pero nos da miedo, no tenemos el impulso, en tanto que hay otras personalidades que son estos emprendedores, sobre todo esta generación de los 20, 25 años, 18 años, que son súper dinámicos y bueno, lo que les interesa es el resultado y ya. Exacto, exacto. Entonces las metodologías les pueden aburrir, entonces tú vas tratando de entenderlos o lo vas llevando a ellos de por qué es importante considerar un elemento metodológico y cómo eso le puede agregar valor a su emprendimiento, ¿no? Oye, qué interesante lo de tu libro, no lo había escuchado ni tampoco sabía que lo tuvieras, así que, oye, ahora que termine voy a ir inmediatamente a buscar. Sí, Sí, porque se me hace sí. muy interesante, ¿sabes? Porque normalmente, pues,
todos tenemos diferentes talentos y Sí. precisamente cuando estás haciendo tu equipo de poder, pues tienes que buscar a esas personas, como te decía hace rato, pues que tengan talentos diferentes a los tuyos, aptitudes, habilidades diferentes a las tuyas. Y entonces cuando tú comprendes primero cómo eres tú de acuerdo a tus talentos, de acuerdo a tu personalidad, y así vas a ir emprendiendo, pues es muy importante que encuentres a estas personas que van a ser Claro. el complemento de lo que tú ya tienes. Tal cual, es el complemento y que de alguna manera a través de su otra versión, como ese equilibrio yin-yang, Ujú, ajá. a través de la otra característica, la otra cualidad, pues también te ayuda a tu emprendimiento. A lo mejor tú como product owner o gerente de proyecto de tu emprendimiento, pues tienes la idea de liderazgo. Bueno, están otras personas dentro de tu equipo que van a estar ayudando con su experiencia, con su planificación, la ejecución de algunas actividades y tú te apoyas en ellos para el logro de los objetivos, ¿no? El emprendimiento, y eso también lo ayudamos a ver dentro de las sesiones que tenemos. No podemos quedarnos solo nosotros haciendo todo. Exacto. Te decía que cuando empiezas, pues es normal que eres todólogo, pero en el camino necesitas traer más gente. Delegar y Exacto, unir gente, exacto. porque todo ello también va a ser necesario para, bueno, para tener un balance, ¿no? Como todo en la vida. Exacto. Oye, Lili, ¿y cuáles son esos servicios que tú ofreces para apoyar a los emprendedores? Mira, como te digo, mi servicio estrella en esto es la asesoría para los emprendimientos basado en gerencia de proyectos, ¿ok? También hago el análisis de riesgos para los emprendimientos. Ya ahí trabajo directamente ya con la idea, con el emprendimiento en curso o con el emprendimiento si es por primera vez, ¿ok? Antes de que salga. Y trabajo con un análisis de riesgo para ese emprendimiento, creando sus opciones, sus estrategias, su plan de acción, ¿ok? Y explorándoles, sobre todo agregándole valor, explorando opciones, ¿ok? A explotar y a potenciar esos riesgos positivos. Los llevo a identificar riesgos positivos y riesgos negativos, ¿ok? Okey. Y dentro de las otras actividades también están, bueno, todo lo que ya son las diferentes iniciativas que he trabajado contigo dentro del PMI, pues la identificación de preparación de gestión de riesgos, si la gente se quiere preparar en la certificación de riesgos, si se quiere preparar para los exámenes de certificación del PMI, o aprender de gerencia de proyecto, ¿okay? Esa visión integral o 360 grados de la gerencia de proyecto también lo doy. Entonces, me ha tocado eso incluso en varias sesiones distribuidas en la semana, a lo largo de un mes, como un grupo, mira, 2 horas, 3 horas nos vamos reuniendo para ir cubriendo diferentes tópicos y que las personas lo vayan aplicando a su vida profesional, ¿no? Más allá de hacer un diplomado, más allá de hacer algo que sea como algo más práctico, ¿no? Okey. Entonces, bueno, esos son básicamente mis servicios, siempre de asesorías y de entrenamiento en el área de proyectos, en el área de gestión de riesgo y en el área de manejo al cambio. Excelente. Oye, pues antes de que nos vayamos, me gustaría que le dejes una recomendación a los emprendedores que no tienen esa experiencia de gerencia de proyectos y a los emprendedores o a los gerentes de proyectos que quieren ser emprendedores. Bueno, y el coraje a los gerentes de proyectos que quieren ser emprendedores, les dejo que, bueno, les invito a tener ese coraje y a utilizar esa experiencia para experimentar en ese enfoque de la agilidad que siempre nos lleva a ser iterativos y a ir explorando y agregando valor en el camino, ¿no? Porque ya la experiencia lo tiene. Y a los que no tienen la experiencia de gerencia de proyecto y tienen ese entusiasmo y esa motivación por su emprendimiento, a darse la oportunidad de ver en la gerencia de proyectos una estrategia para crear bases sustentables y sostenibles de su emprendimiento. ¿Ok? Porque la idea es poder proyectarlo en el tiempo y no solo en una instancia del aquí y el ahora, sino que pueda perdurar para generar su rentabilidad y su beneficio, ¿no? Excelente, Lili. Oye, No dejen de soñar nunca. claro. Oye, ¿y en dónde te pueden buscar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Mira, mis redes sociales normalmente estoy por LinkedIn, ¿ok? Todo el enfoque de gerencia de proyecto, empecé a desarrollarlo por Tu Proyecto Creativo 8 en Instagram y también, y recientemente abrí ya más vinculado con mi nombre, Liliana M. Barrios M, en Instagram, ya como para impulsar un poco también la marca, las actividades, y ahí están como actividades como estas van a estar publicadas allí, otras actividades que realizo para los oficiales de seguridad o para el enfoque para los entrenamientos de proyecto. Entonces, siempre como que voy colocando esa información
en esas redes, ¿no? Tu Proyecto Creativo 8 y Liliana M. Barrios M. Por Instagram y en LinkedIn, bueno, ahí está toda mi experiencia, está publicado el libro también. Y el link del libro en Amazon para que lo puedan buscar. Excelente, Lili. Muchas gracias por lo que nos compartes. Aquí tenemos muy poquito tiempo para compartir. Sin embargo, considero que es muy interesante lo que tú nos estás compartiendo para apoyar a los emprendedores, porque finalmente yo tengo la experiencia, yo me considero una emprendedora y sé que es muy difícil ser emprendedor y que muchas veces sientes que estás trabajando solo y que necesitas el apoyo de otras personas que te impulsen, que te ayuden, que te guíen para que puedas continuar con tu emprendimiento. Y entonces, pues con estas estrategias que nos está compartiendo Lili, creo que nos pueden ayudar o pueden ser una opción para aquellos que quieren emprender. Y como bien dice Lili, también para los que ya tenemos mucha experiencia en lo que es la gerencia de proyectos, pero que muchas veces yo conozco mucha gente, Lili, que me dice, sí, en algún momento a mí me gustaría tener mi propio negocio, sin embargo, pues no se animan porque pues es como que ya te acostumbraste a trabajar para una organización y te cuesta mucho trabajo hacer ese cambio de chip. El cambio de chip. Exacto. Pero la nueva normalidad y la agilidad nos está llevando a eso a todos. Yo creo que Exacto. con la pandemia aprendimos todo que dice, bueno, hay que tener su proyecto de, de emprendimiento. Muy bien, Lili, pues muchísimas gracias por todo lo que nos compartes y seguimos A en vos. contacto sin duda para que puedas seguir compartiendo esta información que tú manejas. Seguro, María Padilla. Muchísimas gracias a ti y a toda tu comunidad, ¿sí? Gracias, buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches a todos.